Amén. Mis queridos hermanos, le damos gracias al Señor de que podemos estar acá en la casita de oración. Qué mejor lugar que estar, sino que en la presencia del Señor. Amén. Y seguimos estudiando, mi hermano, el Evangelio de Mateo, ¿ya? Así que le invito a que pueda abrir su Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el versículo 5 en adelante. Mateo, capítulo 16, versículo 5 en adelante. Hoy día vamos a hablar, mi hermano, sobre la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos. ¿Qué querrá decirnos el Señor por medio de esta palabra? Bueno, a todo esto, ¿cierto? Yo creo que todas las que son dueñas de casa, cuando le toca hacer su pan amasado, ¿cierto? Van al supermercado, van al negocio y compran esa levadura. Hoy en día la levadura viene en pancito, por así decirlo, y también viene en polvo. Viene de diferentes formas, pero la mujer típicamente compra la levadura, ¿cierto? Y la echa a la masa y la deja reposar la masa para que eso pueda ir fermentando, la masa puede ir creciendo y después el pan, cuando uno lo pone a hornear, eso, ¿cierto? Va tomando forma, va tomando crecimiento. Déjeme decirle de que también en el pueblo de Israel ellos tenían la misma costumbre que tenemos nosotros en estos tiempos. Ellos también, cuando querían hacer pan, ellos, ¿cierto?, dejaban masa de la masa anterior y ellos iban guardando un poco. Esa es, por así decirlo, la levadura casera. Cuando hay una masa, se guarda masa antigua, y cuando uno va a hacer pan fresco, toma de esa masa antigua y le pone un poco, ¿cierto?, a esa masa nueva, y así se crea ese proceso de la levadura. Bueno, los judíos lo hacían de esa forma. Ellos guardaban masa y cuando hacían panes le ponían esa masita antigua y ahí el pan iba fermentando. Pero los judíos también había una fiesta, la fiesta de la Pascua, que cuando se acercaba esta fiesta, ellos no podían tener nada de levadura en sus casas. Nada, absolutamente nada. 7 días antes debían cortar la levadura y no se hacía panes con levadura, sino panes sin levadura. La Pascua judía se comía panes sin levadura. Entonces ellos, para algunas festividades, se abstenían, ¿cierto?, de la levadura. Y curiosamente los sacrificios que se presentaban al Señor tampoco debían contener levadura. Solamente habían 2 sacrificios que se le podía poner levadura, pero la gran mayoría de los sacrificios no tenía levadura. Cuando usted analiza, ¿cierto?, en la Biblia, lo que es la levadura o lo que simboliza la levadura, en la mayoría de los casos, cuando la palabra de Dios habla de la levadura en simbolismo, la levadura representa lo malo, representa la corrupción, representa aquello que influencia de forma negativa. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: un poco de levadura puede leudar toda la masa. En este mismo texto que vamos a estudiar el día de hoy, Jesús dice: cuídense de la levadura de los fariseos, de los saduceos, cuídense de la levadura de los religiosos. ¿Y qué querrá decir el Señor con que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, de los saduceos? ¿Sería que el Señor le estaría tratando de decir a sus discípulos: mira, cuando haya un fariseo en la panadería vendiendo pan, no le vaya a comprar pan a ese hermano? ¿O sería que el Señor se estaba refiriendo a otra cosa con la levadura? Bueno, en esta historia precisamente se refiere a la enseñanza, a la doctrina, a lo que ellos transmitían, la enseñanza. A eso se refiere el Señor con: cuídense de la levadura, cuídense de la enseñanza, de la doctrina que tienen los fariseos y los saduceos. Y también la levadura, ¿cierto? El Señor en una oportunidad habló en forma positiva, que dijo que la levadura es como el reino de los cielos, que una mujer esconde en medida y después eso va creciendo y va fermentando y eso crece y avanza. Pero como le dije, en la mayoría de los casos la levadura tiene un aspecto negativo, y es el aspecto que tiene, ¿cierto?, la historia del día de hoy. Mateo capítulo 16, versículo 5 dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis?
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Empezando la historia, los discípulos, mi querido hermano, habían presenciado dos milagros tremendamente asombrosos. Ellos, cierto, siguiendo al Señor en el desierto, les seguían muchas multitudes, ¿ya? Y en una oportunidad los discípulos le dicen: Señor, despide a la gente, porque mira, llevan 3 días siguiéndonos y no tienen alimento que comer. El Señor le dice: ¿cuántos panes tenéis? Un par de panes, un par de pececitos. El Señor pone la bendición, eso se multiplica y sacia una multitud tremenda. Hablamos de miles de personas, 5,000 personas, sin contar niños, mujeres. Algunos llegan a creer, mi hermano, que la multitud que el Señor alimentó habían sido hasta 10,000 personas, hasta 15,000 personas en una oportunidad. Y este milagro el Señor lo hizo en 2 oportunidades. Curiosamente, este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces se ve reflejado en todos los evangelios. Usted lo va a encontrar en el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Va a ver ese milagro de la multiplicación. Es decir, fue un milagro bastante, por así decirlo, particular, llamativo, y que impactó la vida de los discípulos. Entonces el Señor, después que realizó el milagro en estas 2 oportunidades, ¿qué es lo que le dijo el Señor a los discípulos? Recojan todo lo que sobró y guárdenlo. Eso dijo el Señor. Habían sobrado un par de canastas, ellos tenían que guardar lo que había sobrado y debían guardarlo. Esto, mi querido hermano, nos enseña a nosotros un principio: que cuando hay tiempos de abundancia, cuando hay tiempos de provisión, cuando Dios bendice nuestra economía, cuando llegue ese bono a fin de mes, cuando llegue esa bendición económica, no es para que usted lo gaste todo y lo despilfarre, sino que usted debe guardar. Como dice el dicho, el que guarda siempre tiene. Pero acá los discípulos, ¿cierto?, habían visto el milagro y se habían olvidado de traer pan. Se habían subido a la barca, estaban viajando con el Señor a la otra orilla y se acordaron de que no tenían pan. No tenían pan, y eso, ¿cierto?, le estaba preocupando a ellos. Estaban preocupados por el pan material. Los discípulos se habían olvidado guardar pan. Y esto nos habla, ¿cierto?, de que nosotros debemos ser cuidadosos con lo que tenemos. Ya es el primer principio, ser cuidadoso. Si tenemos, debemos guardar para después tener el día de mañana. Jesús le enseña así de que ellos no debían estar preocupados por el pan material. ¿Por qué? Porque Dios, mi querido hermano, siempre se va a encargar de proveer el pan material. Siempre. Y esa es una promesa de parte del Señor. Mi querido hermano, miren, no quise buscar todos los textos bíblicos, pero solamente escuche, y yo sé de que los textos se le van a recordar solo en su mente. La palabra de Dios dice: no habrá, hijo mío, que mendigue el pan, ni su simiente. Eso está en los Salmos, mi hermano. Es una promesa de parte del Señor. Dios ha prometido proveerte del pan necesario todos los días. La palabra del Señor dice que Dios es dueño de la plata y Dios es dueño del oro. Dios es dueño de todo lo material, mi hermano. Tenemos un Padre que es rico, al cual pertenece el mundo, el universo y todas las cosas. La palabra de Dios dice que si un hijo le pide pan a su padre, ¿cierto?, su padre no le daría una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará todas las cosas que ustedes puedan necesitar? Si nosotros, siendo hombres, siendo humanos, estando llenos de errores muchas veces y de equivocaciones, si alguien nos pide, le damos. ¿Cuánto más Dios, que es todo bondadoso? La palabra de Dios dice, estas son promesas de la palabra, dice: si buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Esas son, mi hermano, las promesas de la palabra del Señor. Por ende, mi hermano querido, no debemos preocuparnos tanto nosotros de que qué vamos a comer o qué vamos a beber. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, proveer para nuestras necesidades diarias. Entonces, mi querido hermano, la forma sí que Dios tiene para proveer para nuestra vida, por el común de los casos, adivine cuál es.
por medio del trabajo honrado y diligente. Esa es la forma que Dios tiene comúnmente de proveer para nosotros. No va a ser muchas veces que el pan va a volver a caer del cielo como el maná en el desierto, o que de repente usted abra la puerta de su casa y todos los días va a encontrar una canasta ahí con alimentos para usted, para la familia. Esa quizás no va a ser la forma. La forma que Dios ha prometido proveer es abriendo puertas de trabajo, sustentando nuestra vida, bendiciendo el trabajo de nuestras manos. La mano diligente es la que Dios bendice. El que de madrugada se levanta, Dios lo bendice. El que de madrugada trabaja, Dios lo bendice. Entonces, mis queridos hermanos, ese es el modelo bíblico que Dios tiene para proveer para nuestra vida. Trabajando honradamente, Dios va a sustentar, ¿cierto?, nuestras necesidades. Debemos cuidarnos, mi hermano, esto sí, en los extremos, ¿ya? Debemos cuidarnos en los extremos. Los extremos nunca han sido buenos. Hay gente que por lo general se va a uno de estos dos extremos. El Señor es mi proveedor. El Señor es mi sustentador. No me tengo que preocupar del pan porque Jehová abrirá ventanas en los cielos y derramará bendición. Así que yo me quedo todo el día en la casa esperando que llegue solamente la bendición. Ese es un extremo. Y de hecho de ese extremo habla la palabra del Señor en la epístola de Tesalonicenses, donde la Escritura dice de que el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Por qué? Porque puede pasar un extremo de que hayan cristianos que digan, no, que Dios va a proveer, Dios va a sustentar, entonces yo no voy a salir a trabajar. Y no, ese es un extremo. Es el extremo, podríamos decirlo, del perezoso, de aquel que es flojo. Pero también está el otro extremo. Ese que dice, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me sustente, y pone el trabajo material en primer lugar antes que a Dios. Y ese hombre, hermano, trabaja de lunes a domingo. No hay feriado, no hay día de culto, no hay nada. Lo único que quiere esa persona es trabajar, trabajar, trabajar para que Dios lo prospere, lo bendiga y no le falte nada. ¿Por qué? Porque esa persona pone su confianza, su esfuerzo en la obra de sus manos, que Dios le va a proveer, Dios lo va a bendecir. Y trabaja, 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 trabaja. Y claro, tiene mucho de lo material, pero le falta la parte espiritual. El discípulo, mi hermano, debe saber encontrar el equilibrio. Debe saber que Dios le va a proveer, ¿cierto?, por medio del trabajo que él realiza, pero no debe hacer del trabajo un ídolo. El discípulo debe saber tener este equilibrio, de buscar su sustento material, de trabajar por el sustento material, como dice la palabra en Génesis, ¿cierto?, capítulo 3, que al hombre se ganará el pan con el sudor de su frente. Así, ¿cierto?, Dios va a proveer. Entonces, mis queridos hermanos, el hombre tiene que salir a buscar el sustento, pero no por buscar el sustento debe dejar a Dios de lado. Entonces, mis queridos hermanos, acá Jesús, esta es la primera enseñanza. No se preocupen por el pan está asegurado. Trabajen por el reino. No se descuiden tampoco como ciudadanos, ¿cierto?, de proveer para su familia, pero su enfoque como discípulos es el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, también hay un equilibrio que nosotros debemos aprender, que muchas veces nosotros queremos recibir bendición de Dios, amén, y yo creo que todos acá queremos que Dios nos bendiga y que Dios provea para nuestras vidas, ¿sí o no? Yo creo de que todos queremos un día que nos suban el sueldo, o que Dios nos bendiga, o que Dios abra mejores puertas de trabajo, o que lleguemos a fin de mes y nos sobre el dinero. Yo creo que estamos todos en esa misma condición. Pero mi querido hermano, acá viene otro principio bíblico, que Dios al que bendice es al corazón generoso. Dios no puede bendecir a un corazón tacaño. Dios no puede bendecir un corazón avaro. Dios no puede bendecir, ¿cierto?, y derramar grandes bendiciones sobre un corazón mezquino. Porque ese es el dicho, mis queridos hermanos, ser mano de guagua. Usted lo ha escuchado ese dicho, ¿cierto? Porque las guaguas son así. Cuando tienen un juguete, la guagua no lo prestan, lo agarran, mío, mío, mío. Dios no puede bendecir un corazón mezquino, tacaño, avaro. Y Dios ha prometido, ¿cierto?, en su palabra, que de acuerdo a lo que nosotros sembremos, de acuerdo a lo que nosotros demos también,
para Él, para su obra, para el necesitado, para todo, Dios también nos bendecirá a nosotros. Esto se conoce en la Biblia como la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Si nosotros sembramos generosidad, Dios va a también derramar bendición sobre nosotros. Si nosotros somos mezquinos, Dios no va a poder derramar bendición abundante sobre nosotros. Mis queridos hermanos, hoy en día, yo se lo comento esto a manera de preámbulo, ¿cierto? Antes de entrar al tema de la levadura. Hoy en día yo me he fijado muchas veces en TikTok que hay un ataque, pero tremendo, mi hermano, hacia muchos pastores, muchos ministros, muchas iglesias. Y muchas personas se levantan y dicen, ¿y por qué hoy en día, por ejemplo, se hacen cultos de primicia? Hoy día nosotros tenemos culto de primicia. ¿Y por qué si eso pertenece al Antiguo Testamento? ¿Y por qué si eso es de la ley? Y en la ley, ¿cierto?, era obligatorio, pero ahora en la gracia no hay que dar nada. ¿Y por qué, cierto, se pide el diezmo? ¿Y por qué se pide la ofrenda? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Y mucha gente, mi hermano, cuestiona el dar para Dios. Para empezar, el dar, mi hermano, para la obra de Dios, para sustentar la obra, nunca será en vano. Dios ha prometido, libro de Malaquías, que Él abrirá ventanas en los cielos y derramará bendición. Es la única parte en la Biblia donde Dios le dice al hombre y la mujer, pónganme a prueba en esto, dice Jehová. Si es que yo no abriré ventanas en los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ahora, mi hermano, mucha gente ataca eso. La gran pregunta es, ¿y cómo se va a sustentar la obra si todos nosotros somos mezquinos y nadie da para la obra? ¿Cómo se va a sustentar la iglesia? ¿Cómo vamos a comprar lo que la iglesia necesita? ¿Cómo va a avanzar la obra? Si la obra, ¿cierto?, nadie quiere dar y nadie quiere aportar para la obra. La forma que Dios tiene de sustentar su obra es por medio de la generosidad voluntaria de sus miembros. ¿Ya? Entonces, mi querido hermano, muchos también de estas personas que atacan y dicen, es que ya no hay que hacer culto de primicia, dicen, porque eso se lo llevan los pastores. ¿Cierto? Ese es el típico ataque. Mis queridos hermanos, yo les digo en el nombre del Señor, estas primicias nosotros las repartimos a familias de la iglesia, a personas que tienen necesidad en la iglesia, personas que quizás un esposo está sin trabajo, que quizás hay alguien enfermo, que quizás familias que están pagando arriendo, que les cuesta un poco más. Pero a eso lo repartimos, mi hermano. Y si queda algo, porque de repente quizás pueden llegar más de una cosa, eso se guarda y cuando hay necesidad se reparte de ahí mismo, mi hermano querido. Muchos, ¿cierto?, cuestionan, ¿cierto?, y dicen, bueno, es que los pastores hoy en día no tienen que pedir nada, no tienen que enseñar sobre el dar. Pero muchos de esos que critican, mi hermano, hacen cursos pagados, escriben libros pagados, hacen conferencias donde cobran por ir a ver sus enseñanzas. Entonces, mi hermano, hay que cuidarse de estas cosas. Dios bendice, Dios ama y Dios prospera el dador alegre, generoso y voluntario. Así como Dios bendice a sus discípulos para que no les falte el pan, el agua, el alimento, el techo, el abrigo, el vestuario, nosotros de lo recibido de su mano también debemos bendecir a la obra del Señor. Mi querido hermano, Dios cuando quiere bendecir, Dios puede utilizar aún a las personas inconversas. En serio. Mi querido hermano, sin ir más lejos, le voy a contar un testimonio verídico, porque me pasó a mí. Cuando la pastora estuvo enferma, mi hermano querido, yo no dije acá en la iglesia, yo tengo necesidad de ir a verla al hospital, o que tengo que pagar esto, esto, otro, o tengo cuenta, o tengo deuda. Yo no dije nada de eso. Me acuerdo que en el grupo de los pastores solamente yo avisé y dije, ¿saben qué, amados pastores? Oren por mi esposa, mi señora está enferma, tengo que ir a verla al hospital, y vamos a orar por ti, ¿cierto? Y oraron por nosotros y se agradece. Pero del colegio, ¿cierto?, del instituto de mi esposa, me llaman unas compañeras y me dicen, ¿sabe qué? ¿Usted tiene alguna necesidad? Y yo obviamente, yo creo que todos tenemos necesidad, y yo le dije, no, yo no tengo necesidad. Gracias a Dios, no me falta nada, Dios ha provisto de todo, gracias al Señor. Ah, ya, muy bien, gracias. La cosa, mi hermano, es que cuando la Zule sale del hospital y llega al instituto, se hace una junta, ¿cierto?, de personas, él dice, ¿sabe qué, Zule? Como tú estuviste enferma, hicimos una rifa, algo, y te vamos a dar esto, te vamos a dar, ¿cierto?, esta cantidad de dinero para poder ayudarte en tus pasajes, en tus cosas, en tu tratamiento y todo. Mi hermano querido, cuando Dios quiere bendecir, Dios puede ocupar aún a las personas inconversas para bendecir tu vida. Fue lo mismo que le pasó al profeta Elías.
Dios le dio una misión a Elías. Dios le dijo, mira Elías, ve y profetiza, ¿cierto?, a Acab, a Jezabel. Y después que Elías profetizó, Dios le dice, ándate al arroyo. Y cuando estaba en el arroyo, Dios mandó los cuervos, mi hermano, para sustentar al profeta Elías. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios conoce tus necesidades y Dios va a proveer para tus necesidades. Y Dios, mi hermano, puede proveer aún de una persona inconversa para tus necesidades. Esa es la promesa de la provisión de Dios. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, no se preocupen por el pan. Yo lo voy a proveer, dice el Señor. Mi hermano querido, yo le podría contar muchos testimonios de forma personal que yo he vivido. A mí Dios, mi hermano, no me ha dado para ser rico. Ya, yo no tengo una cuenta abultada en el banco ni nada de esas cosas. Pero yo le puedo decir de que yo con mi esposa tenemos una alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos pasado necesidades también. Y la alabanza que yo siempre le canto a Zule es la siguiente: contigo yo tengo la paz que anhelaba, contigo yo tengo el consuelo en mi alma, la felicidad, contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Mi querido hermano, Dios no ha dejado a justo desamparado. Dios siempre se ha encargado de proveer para mi vida. No le digo, mi hermano, de que Dios me ha hecho rico. Dios ha provisto lo justo y necesario que yo necesito para poder vivir. Y aún más, Dios dice, el pan y el agua a sus hijos no les faltará. Pero siempre el Señor nos provee el pan, el agua, la cecina, el queso, la mantequilla, el manjar, el café, y nos da aún más de su promesa, mi hermano. Porque Dios es bueno y Dios conoce tus necesidades y Dios va a proveer tus necesidades. Ahora sí, mi hermano, es necesario también que tú aprendas a conocer a Dios de esa forma. Y muchas veces Dios te va a poner en estrechez económica y va a pasar necesidad. Y quizás va a haber tiempo, mi hermano, donde tú vas a estar pagando las cuentas de justo, ¿cierto? Y donde quizás va a haber una enfermedad, o donde quizás van a surgir eventualidades y donde tú vas a tener que gastar más dinero y muchas veces te va a ver en estrechez. Pero mi hermano, recuerda siempre que Dios es fiel y Dios siempre te va a proveer. Dios siempre te va a bendecir. Por eso Jesús le dice a los discípulos, no se preocupen del pan material, yo lo voy a proveer, pero preocúpense de qué. Y ahora viene la segunda parte, preocúpense del pan espiritual, de quién están aprendiendo, de qué se están alimentando, qué está alimentando su vida y qué está influenciando su forma de vivir, de hacer ministerio, de entender a Dios. ¿Por qué, mi hermano querido? Porque Jesús le dice, mire, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La mayor preocupación que tenían que tener los discípulos era cuidarse de la doctrina de los fariseos y de la doctrina de los saduceos. Jesús, mi hermano, compara la enseñanza de ellos con la levadura que fermenta, que corrompe la masa, ¿cierto? Y un poco de levadura puede al final crear un gran mal en la vida espiritual de ellos. A eso es lo que el Señor se está refiriendo. Y cuando hablamos de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, ¿en qué consistía la doctrina de ellos? Los fariseos, mi hermano, se preocupaban más de lo externo. Ellos, por ejemplo, andaban con largas ropas, largas túnicas costosas, ¿cierto? Andaban por fuera impecables. Pero Jesús le dice, por dentro son sepulcros banqueados. Usted sabe cómo es un sepulcro, lleno de huesos, lleno de podredumbre, lleno de gusanos, ¿cierto? Algo que a nadie le gustaría estar ahí. Y el Señor le dice, ustedes se preocupan de lo externo, de la apariencia externa, pero en realidad de lo que deben ocuparse primeramente es de lo interno. Ustedes limpian lo de afuera del plato, pero no se preocupan, ¿cierto?, que lo de adentro esté limpio, el alimento esté limpio. Entonces, mi hermano, otra cosa que el Señor les criticaba a los fariseos y saduceos es que ante los ojos de las personas se mostraban como justos, como íntegros, como personas correctas, como personas intachables, como doctores de la ley que no hacían nada malo. Pero el Señor les decía que en secreto hacían las cosas mal. Cuando nadie lo estaba mirando, ellos se portaban mal. Mi hermano querido, integridad es hacer las cosas bien cuando nadie te está mirando. Eso es integridad.
Porque acá, mi hermano, es fácil, ¿cierto? Somos todos íntegros, acá todos tenemos una aureola en la cabeza, todos nos portamos bien y todo. Pero saliendo del culto, cuando nadie te está mirando, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie, ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué es lo que tú haces en secreto? Porque aunque el ojo humano no te esté viendo, el que te está mirando es el Señor. ¿De dónde huiré de su espíritu? ¿De dónde escaparé de su presencia? El Señor todo lo ve. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Y eso es lo que le faltaba a los fariseos y los saduceos. Otra crítica que el Señor le hacía es que ellos, ¿cierto?, ponían las tradiciones humanas por sobre la palabra del Señor. El Señor dijo, ¿cierto?, honra a tu padre y tu madre, ¿cierto?, el mandamiento. Pero ¿qué decían los fariseos? Es corbán. ¿Y qué es lo que significa es corbán? Yo todo lo que tengo, ¿cierto?, lo tengo dedicado al Señor. Por eso yo no puedo honrar a mi padre y mi madre. Esa era una tradición humana y era una forma, hermano, de pillería, ¿cierto?, espiritual que hacían ellos, de decir, todo lo que yo tengo pertenece al Señor. Por ende, yo no puedo de esto dar a nadie, ni aún a mi padre ni a mi madre. Porque mi casa, mi ropa, todo es del Señor. Y ellos así se lavaban las manos, disfrutaban, ¿cierto?, de su vida y quizás sus papás estaban pasando necesidad. Otra cosa que el Señor les criticaba, ¿cierto?, a los fariseos y saduceos, es que ellos enseñaban mandamientos difíciles de cumplir y ellos mismos no los cumplían. Y acá se explica muy bien el dicho de ¿qué? Del padre Gatica. Ellos predicaban, pero no practicaban lo que predicaban. Ponían cargas difíciles de llevar a los hombres, pero ellos dicen que ni con un dedo querían moverlas. Mi hermano querido, la mejor predicación que nosotros podemos hacer, y yo esto se lo he dicho muchas veces ya, no es la que se hace acá en el púlpito. La mejor predicación es la que usted vive todos los días cuando baja de este púlpito. Porque hay mucha gente, mi hermano, que de acá le va a decir, es necesario orar, es necesario predicar, es necesario hacer el altar familiar, es necesario evangelizar, es necesario dar para la obra, es necesario honrar al padre y la madre. Le van a enseñar todo eso porque eso está en la palabra. El tema, mi hermano, es que la predicación no se hace solamente desde un púlpito. La mejor predicación es cuando tú bajas del púlpito y tú vives la palabra. Esa es la mejor predicación. Y los fariseos predicaban muy bien, pero no ponían en práctica lo que ellos predicaban. Jesús los describe, ¿cierto?, como perseguidores, asesinos. Habían matado a los profetas y querían matarlo al Señor. Los describe como avaros, personas que amaban el dinero. Es más, habían hecho del templo de Dios, ¿qué cosa? Una casa de mercado. ¿Qué habían hecho ellos? Ellos, ¿cierto?, tenían el monopolio del templo, ¿verdad? Y los animales que ellos seleccionaban como que eran los mejores animales, los vendían a un precio exorbitante en el templo para que la gente tuviera que comprarle a ellos sus animales y ellos así se podían enriquecer a costa de lo que la gente iba a ofrendar para el Señor. Mi hermano querido, se mezclaban en las prácticas políticas de su día. Ellos estaban muy codeados con los herodianos, con Pilato, con la gente política de su época. Y no precisamente como profetas que le decían, mira, tienes que cambiar, esto está haciendo mal, o esto dice el Señor, como lo hacía Juan el Bautista. Ellos se codeaban con ellos para tener una paz en cuanto a su religiosidad. Hacían obras de caridad y obras de devoción para ser vistos por los hombres. Jesús les dice, se paran en las esquinas de las plazas y oran, ¿cierto? ¿Es mal orar? Claro que no. ¿Es mal orar para ser visto? Claro que sí. Ellos daban limosnas, ¿cierto? ¿Es malo dar limosnas? Claro que no. ¿Es malo dar limosnas para que la gente te aplaude y te vea? Claro que sí. ¿Es malo ayunar? Claro que no. Ellos ayunaban y demudaban sus rostros para mostrar a los hombres que ayunaban. No es malo ayunar, pero si tú ayunas para que la gente te vea, ¿cierto? Ahí sí hay un peligro. Y ahí sí uno está mal y está entrando a la levadura de los fariseos. Entonces, mi hermano, Jesús le dice, de esas cosas, amados discípulos, deben cuidarse ustedes. Buscaban ser reverenciados por los hombres. Dice la palabra que buscaban los primeros asientos, ¿cierto?, en la sinagoga, los primeros asientos en las mesas, y que los hombres los llamaran rabí, rabí, maestro, maestro. Eso buscaban, ¿cierto?, los fariseos y los saduceos, el reconocimiento de los hombres.
Y nosotros el reconocimiento que debemos buscar es el reconocimiento de Dios. ¿Ya? Entonces el Señor le dice, de todas esas cosas ustedes guárdense, amados discípulos, cuídense de todas esas malas prácticas. No aprendan de esa levadura que tienen esos religiosos. El evangelio es totalmente diferente. Hoy en día, mi hermano, nosotros también debemos cuidarnos de la levadura, ¿cierto? De la levadura de este tiempo. Ya dijimos de que ahora la levadura, ¿cierto?, no se hace como los judíos que guardaban la masa antigua. Hoy en día hay levadura más sofisticada, ¿cierto? La que viene en pancito, la que viene en bolsa. Así también la levadura religiosa en estos días también está más sofisticada. Por ejemplo, la levadura, ¿cierto?, de la avaricia. Hoy, mis queridos hermanos, en muchos lugares, muchas iglesias, muchos templos han hecho de la casa de Dios una casa de mercado. Todo es por dinero, todo es por amor al dinero. Y no por amor a Dios, por amor a la obra, por amor a las almas. Te cobran por enseñar, te cobran por predicar, te cobran por escuchar a un cantante, te cobran por todo. Y eso, mi hermano, es un error que las iglesias actuales están cayendo en eso. La levadura de la religiosidad. No me importa, ¿cierto?, si tú vives en pecado o no estás en pecado, pero con tal que por fuera te veas impecable, está todo bien. Si tú vienes al templo con falda, pelo largo, mangas largas, no importa que tú seas, ¿cierto?, una persona que viva totalmente fuera de la voluntad del Señor. Si tú vienes impecable por fuera, religiosamente vestida, está todo bien. La levadura de la religiosidad. La levadura, mi hermano, de los falsos evangelios. Los fariseos y saduceos promovían falso evangelio. Hoy en día también hay algunos que promueven falso evangelio. Los mormones, testigos de Jehová, el evangelio de los católicos son falso evangelio. Debemos cuidarnos de eso. La levadura del libertinaje. El otro día, mi hermano, a mí me gusta ver TikTok de repente porque uno se encuentra cada cosa. El otro día había un pastor, ¿cierto?, y predicaba en TikTok y decía, bueno, y esos pastores religiosos, ¿cierto? Y yo me sentía aludido ya. O sea, esos pastores religiosos que dicen a las parejas en la iglesia que tienen que casarse. Y bueno, ¿y por qué lo obligan a casarse si ellos pueden servir a Dios así sin casarse? Mi hermano querido, toca ahora que uno que es bíblico, ¿cierto?, le llaman a uno religioso por enseñar la verdad del evangelio. Entonces la levadura del libertinaje, mi hermano, es que muchos pastores permiten hacer y deshacer a la iglesia lo que ellos quieran sin llamarle la atención para que la gente no se vaya, no se sienta ofendida y así la iglesia se vean siempre con gente, pero con personas que en realidad no conocen el evangelio y no han cambiado su vida. La levadura, mi hermano, de la mundanalidad. El otro día, mi hermano, en las noticias, Donald Trump, ¿cierto?, estaba asumiendo como presidente y se levanta una obispa, ¿cierto?, una obispa, y le dice a Donald Trump que por favor, ¿cierto?, tenga misericordia de las parejas gays y de el matrimonio igualitario y de cuántas cosas, hermano, cosas que la palabra del Señor nos dice de que eso está mal, que Dios no aprueba, ¿cierto?, el matrimonio igualitario ni la homosexualidad. Entonces la mundanalidad, la levadura del mundo ha entrado en muchas iglesias hoy en día. La levadura del libertinaje, la levadura de todas estas cosas. De eso debemos cuidarnos, mi amado hermano. ¿Cuál es la única forma, mi hermano querido, que nosotros podamos ser verdaderos discípulos? Es conociendo la palabra, estudiando la Biblia, conociendo la Escritura, aprendiendo de Dios y distinguiendo, discerniendo lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Así que, mi hermano, la enseñanza del día de hoy es la siguiente: no te preocupes por el pan material, Dios te lo va a proveer, pero preocúpate del pan espiritual. ¿De qué te estás alimentando espiritualmente? ¿Te estás alimentando de un evangelio light? ¿Te estás alimentando de un evangelio con levadura? De un evangelio mezcladito, ¿cierto? Cuando uno típicamente dice, ya, yo no quiero engordar, uno que compra una Coca-Cola, una bebida light, ¿cierto? El mismo veneno, mi hermano, ¿cierto? Solamente más suave. Entonces muchas iglesias, ¿cierto?, predican un evangelio light, un evangelio a la medida de la persona, un evangelio, ¿cierto?, que no suena tan religioso como para decir, bueno, el pastor se está yendo al extremo, pero tampoco suena quizás tan libertino como para decir estamos en el mundo y estamos igual que otras denominaciones, ¿cierto?, predicando lo que predica el mundo.
Entonces, mi hermano, cuídese del pan espiritual, de qué se está alimentando espiritualmente. Jesús quiere que tú te alimentes del pan de vida. Y el pan de vida, mi hermano, es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que todos los días ores y leas la Biblia y te alimentes espiritualmente de la Escritura. Solo así podrás estar nutrido espiritualmente, ¿cierto?, para hacer la obra del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano, y esta es la enseñanza, ¿cierto?, del día de hoy. Vamos a orar para poder entregar esta enseñanza. Amén. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Dios mío, te damos gracias porque tú hoy nos hablas, Señor, que debemos cuidarnos, Dios mío, de la levadura, Dios mío, del pan espiritual, de lo que nos estamos alimentando, Señor. Amado Dios, tú nos dijiste, Señor, en tu palabra, de que en los últimos tiempos se levantarán muchos, Señor, muchos falsos profetas, falsos maestros, muchas personas predicando otros evangelios, Señor, otro Cristo, que el que no aparece en la palabra, Señor. Pero ayúdanos, Dios, a tener nuestro discernimiento, Señor, de forma agudo, para poder distinguir, Dios mío, lo que es tuyo y aquello que no lo es. Ayúdanos, Dios mío, a tener clara tu palabra para poder entenderla y ponerla por obra, Señor. Padre, tú prometiste que el pan material siempre lo vamos a tener y te damos gracias por esto. Amado Dios, pero ayúdanos, Señor, a poder distinguir el pan espiritual. Hoy en día se levantan tantas cosas, tantos pensamientos, tantas enseñanzas, tantas filosofías que van en contra de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a distinguir tu voz, tu voluntad, para ponerla por obra. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.